Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este seminario internacional. El título, La inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia, ¿existe un derecho humano a la inteligencia artificial? El día de hoy nos acompaña remotamente desde el hermano país de México el doctor Apolinar Rodríguez Rocha. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Para todos nosotros siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. ¿Puede dar inicio a esta maravillosa presentación, doctor Apolinar? Gracias. Gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital por esta presentación. Tan agradable siempre el estar con los alumnos del Instituto Peruano. Bien, hoy vamos a abordar un tema que han estado omitiendo legislar, tanto en México como en los demás países de Latinoamérica. Existe un derecho a la inteligencia artificial de los seres humanos. Existe un derecho humano a la inteligencia artificial. Eh, pues en forma específica, la respuesta que encontraremos es no, no existe un derecho como tal en las legislaciones en forma específica. Para poder encontrarlo, tendríamos que hacer un desglose de lo que es el derecho a las tecnologías y lo que es el derecho a la igualdad. Eh, la inteligencia artificial como tal no es un sujeto, hasta ahora no es un sujeto de derecho, sigue siendo un objeto, es sujeto del derecho de autor. Entonces, pues lo que es la inteligencia artificial como herramienta, la tendríamos que llevar al plano de los derechos humanos, o sea, el ver, por ejemplo, a dos personas que están combatiendo con unos con un machete y otro una R15, pues vemos una diferencia ahí entre en el plano de igualdad, el de igualdad de armas, ¿no? En el combate. Pues lo que se vemos en un combate, lo ejemplifico así en el extremo, para poner sobre la mesa lo que es la competencia, una competencia productiva, una competencia leal, una competencia de, con herramientas, una competencia laboral, una competencia profesional. Nos es necesario que todos tengamos acceso a estas herramientas como si fuesen armas. Porque en la vida profesional, sobre todo en el ámbito profesional de los abogados, pues requerimos tener herramientas que nos auxilien al momento de estar elaborando nuestras defensas y nuestras demandas, ¿no? Entonces, si estuviéramos en el siglo pasado, pues únicamente contábamos con las leyes y contábamos con autores en libros físicos. Ya a finales del siglo pasado, en, en 1995, por allá, empezaron a desarrollarse la tecnología en materia de informática. Esto es los medios tecnológicos para comunicación, pero pues han evolucionado a partir de este milenio, del inicio de este milenio, de esta centuria, pues empezamos a tener, de este siglo, empezamos a tener acceso a una herramienta distinta, una herramienta más evolucionada en materia de informática, que ya no se limitaba nada más a la mera captura de datos, como en los años 90, que empezaron a salir las máquinas de escribir,
que eran digitales, ¿no? Y que ya podrías elaborar escritos, corregir antes de imprimir. Y posteriormente, pues ya empieza a haber procesadores de datos, pero con un afán meramente de un tipo de banco de datos, crear un banco de datos. Y estos tipos de banco de datos, pues ya empieza a generarse la impresora también con fines de la reproducción de aquellos datos capturados. Pero pues el procesamiento era muy lento y al inicio de este milenio, de este siglo, pues resulta que empieza a trabajarse ya lo que es la inteligencia más evolucionada. Yo diría que en el nivel 2 de la informática, donde ya empieza el procesamiento de datos, pero con un proceso inteligente, ya como era, bueno, que empezó con lo de las calculadoras, ¿no? Que empezaron a tener un cierto método para que en los grandes computadores pudieran empezar a desentrañar las matemáticas, ¿no? Y otras que eran ya un poco más avanzadas, que se fueron a la física, incluso a la química. Empezaron a realizar estos tipos de actividades en las ciencias exactas, pero como que resultó un poco más complicado el hecho de que pudieran desentrañar el sentido del proceso mental del ser humano en la cuestión del lenguaje, del lenguaje materno, el lenguaje de los distintos idiomas, y pues desentrañar su significado y ver cómo se realizaba el proceso en la mente humana para hacer lo que era la codificación de datos y la memoria y el proceso de memoria y la recuperación de las memorias, y en la recuperación de las memorias que fuese que fuera lo más ajustado a lo que era lo que se estaba reproduciendo. Es decir, la memoria no reproduce en forma exacta el hecho, sino que es una forma de registro. Es un registro que existe, pero ese registro no es fiel ni en la memoria humana y bueno, tampoco lo es en la tecnología. Es decir, por los sesgos, los errores, le llaman ruidos, tanto en materia audiofónica como en la materia audiovisual, existen algunos factores que afectan la fidelidad de lo que es la captación de los sonidos y la captación de las imágenes. Esto es en el momento de captarla, pero al momento de almacenarla también existen ciertos defectos tecnológicos y ciertas limitantes tecnológicas para lograr la fidelidad en lo que es la captura de esos datos. Y en el momento en que están capturándolo, no necesariamente va a ser fiel ni en el sonido, ni en la imagen. Y eso va a afectar, obviamente, en el momento de ser reproducido, pero no basta, no únicamente son estas limitantes, porque además, durante el procesamiento de los datos para reproducirlos, eso es antes de la reproducción, existen otros obstáculos que impiden la fidelidad de la reproducción. Es decir, ya para el momento de la reproducción tenemos ya dos factores sumados que alteran el contenido de esos datos resguardados en estos bancos de datos. Pero al momento de la reproducción, en la misma reproducción por los instrumentos que se utilizan para reproducir las imágenes y los sonidos, también la lealtad de estos también varía. Y bueno, pues empezamos a tener estas historias de que en los datos que se vertían tanto en radio, televisión, de sonidos y de videos, audio videos, pues resulta que mmm,
de pronto empezaron a salir alterados o bien que no eran auténticos, que eran fraudes. Entonces, al momento en que nos percatamos de eso, pues nos damos cuenta de que existe en un peligro dentro de las comunicaciones y dentro de este afán de tener la fidelidad en los datos capturados, en los datos reproducidos. Y bueno, pues esto empieza a poner en tela de duda lo que es el sistema de informática como un método, como una herramienta fiel, que podamos confiar los seres humanos a su contenido. Pero bueno, posteriormente empezamos a evolucionar, empiezan a poner los métodos, las herramientas de ciberseguridad, en los cuales pues empezamos con los antivirus, ¿no? Para tratar de proteger los datos capturados, el almacenamiento en bloques, dentro del banco de datos, en estos grandes servidores, que primeramente pues, eran grandísimos servidores y poco a poco la tecnología ha permitido que estos vayan disminuyendo en su volumen físico pues el trascender de lo que era la tecnología de, de estos dispositivos que eran presenciales, a, pasamos a los dispositivos eh, que se encontraban en lugares diversos, distintos y remotos, y a través de la vía del cable. Y posteriormente, pues ya pasamos a lo que no, que es inalámbrico. Y pues esta forma celular de comunicación, bueno, a través de ondas electromagnéticas, que es donde se transmiten las señales, pues permitieron que tengamos este sistema de comunicación más evolucionado en materia informática, pero al mismo tiempo las herramientas, los dispositivos han evolucionado en cuanto a su perfeccionamiento respecto al almacenamiento, respecto a la fidelidad, los dispositivos de sonido, ya sea los que capturan y los que reproducen, los dispositivos también de cámaras han evolucionado de tal forma que tienen unas cámaras diminutas en comparación con las grandes cámaras que tenían que utilizar incluso para tipo cine, este, donde pues, cámaras de 10 kilos, ¿no? O 15 kilos que tenían que estar de captar las imágenes, los audios, son diminutas, ya ahora las una pequeña cámara y después minúsculas y cada vez diminutos, microscópicos. Ahí podemos entrar a lugares remotos como es el de utilizar estos de datos, donde tenemos o sea, se hablaba de la universidad. Ya tuvimos ahí un problema tecnológico, precisamente. Bueno, hay varias cuestiones que nos permiten continuar con la exposición. Ahora, pues, todos estos sistemas
pues ponen a un ser humano frente a otro en serias dificultades de igualdad. El tener una herramienta de apoyo como es auxiliar, como es la inteligencia artificial, donde el procesamiento de datos lo puedes tener en momentos, en un instante. Lo que antes era una biblioteca física que, bueno, tenía metros y metros, estantes y estantes, y bueno, pues no, para estudiarla no lo llevabas en un instante, sino que toda la vida no podías obtener todos los datos de una biblioteca, ¿no? En cambio ahora, con el auxilio de la tecnología, pues puedes obtener este resumen de todo una biblioteca pues, podemos decir, en una lectura primero, en un tiempo récord, en un tiempo extraordinario, que puede ser de 1 minuto, 2 minutos, y que además ya te haga un resumen de 1000 libros en un instante, y con una pregunta en específico, estos pops. Entonces, al momento en que haces la pregunta, la especificas, entre más específica sea tu pregunta, el sistema te va a arrojar una respuesta rapidísima. Claro, para lograr hacer unas preguntas tan precisas, se requiere que el operador tenga las herramientas profesionales adecuadas, el lenguaje adecuado, el lenguaje técnico, y para esto pues, requiere que hayas estudiado, ¿no?, una profesión, o que te dediques a una profesión en particular. Oficios, no considero que sea posible que exista un oficio ya en materia tecnológica por la evolución de esto. Pero sí, lo que sí es que los profesionales de hoy necesitamos estas herramientas. Y como ya cada vez todos somos profesionales, incluso para el campo, ingenierías, para la materia de alimentos, farmacobiólogo o biólogo o algo similar, también ingenierías, para los estudios de abogacía, pues se requiere licenciatura. Primero, pues necesitas conocer el lenguaje que vas a utilizar, es decir, desentrañar los códigos. Entonces, para poder tener una conversación con tu símil, aun cuando sea un sistema de cómputo, necesitas tener el lenguaje correcto para poder interactuar con el sistema. Es por eso que las POPs tienen que ser elaboradas por personas que conocen en la materia, y siempre el sistema te dice que tienes que ir a consultar con un especialista. Y claro, el sistema no se hace responsable, no hay responsabilidad civil por parte de los sistemas. Sin embargo, estos son herramientas que podemos utilizar y nos facilitan el trabajo. Pero existe un derecho humano a la inteligencia artificial. Pues, por desgracia, no ha sido reconocido un derecho humano a la inteligencia artificial. Pero sí existen lo que se han dado en llamar los derechos de última generación. Los derechos, fue una cumbre en Monterrey, Nuevo León, cuando se desarrollan estos. Conforme al derecho de las nuevas tecnologías. Si no mal no recuerdo, esto fue hace 14, 16 años. Hace 16 años aproximadamente que esto sucedió en Monterrey, Nuevo León. El derecho a las nuevas tecnologías es el conjunto de las normas legales que regula el uso de la red, la informática y las herramientas digitales. Su fin principal es cuidar la privacidad, la seguridad de los datos y los derechos de las personas en el entorno virtual. Los temas principales de esto son cuidar la información privada de cada persona, combatir lo que son los delitos informáticos, castigar los robos, los fraudes de red, comercio en línea, normas para comprar y vender, claro, también el combatir el comercio ilícito y la desigualdad en la materia de comercio, proteger los derechos de autor, con ayuda digital o sin ella, ¿no? Inteligencia artificial, limitar el uso de máquinas con reglas éticas. ¿Por qué es importante? Pues nos da orden a las nuevas formas de trabajar y convivir, protege a los usuarios de abusos digitales, ayuda a resolver problemas legales en Internet. ¿Qué son estos derechos
las nuevas generaciones. Son derechos de última generación. Los derechos humanos de este tipo los encontramos en la última parte, en esta última parte del desarrollo de los derechos humanos. Tenemos derechos humanos inicialmente, que son los derechos civiles y políticos, derechos individuales prácticamente. Después pasamos a los derechos sociales y posteriormente a los derechos colectivos. Entonces, en estos derechos ambientales, derechos de este tipo, ¿no? Y la última generación es precisamente este derecho humano al acceso a las tecnologías. Entonces, sí existe como derecho humano en esta última fase de los derechos de última generación. En pues se marca el acceso precisamente al Internet, y dentro del derecho al Internet, pues vamos a encontrar estos derechos eh, consagrados en favor de los seres humanos, cómo convivimos con estas nuevas tecnologías en este afán de regular estos derechos de última generación. Es conjunto de derechos de globalización. Su objetivo principal es proteger la dignidad humana ante los nuevos desafíos en el entorno virtual y los avances científicos. Los derechos de cuarta generación, era digital, así se llaman. Entonces, tenemos el acceso universal, derecho a Internet y tecnologías de la información. Y la inteligencia artificial como tal, pues entra dentro de las tecnologías de la información y de la protección, del derecho del Internet. Identidad digital, pues nos protege la imagen y reputación en redes, la privacidad virtual, control estricto sobre el uso de datos personales. Seguridad digital, protección frente a ciberdelitos y espionaje en línea, la brecha digital. Esto es lo que tenemos que combatir, la brecha digital, la diferencia de acceso. Algunos seres humanos, por nuestras condiciones, podemos acceder, unos no pueden acceder. Esto es lo que se ha dado a denominar que son personas que no tienen acceso ni a la educación en materia de informática, ni en materia de tecnologías. Bueno, pues esos son los nuevos analfabetas de este siglo. Y ellos es lo que se trata de combatir ahora en los planes educativos para que puedan tener acceso. Este acceso no puede darse en plano de igualdad si no tienen las mismas herramientas. De tal forma que al momento que estamos contemplando que estas personas de bajos recursos o personas que por sus especiales condiciones, condiciones distintas, capacidades distintas, personas invidentes, personas que no tienen, que no pueden, que tienen algún defecto en la captación de sonidos, sordos de un oído, sordos de los dos, con capacidad disminuida, auditiva o visual, o del habla, imaginen. Entonces, todos ellos, pues, en las condiciones, no estamos en un plano de igualdad con ellos. Los que tenemos todas estas cualidades, esas capacidades completas de los 5 sentidos. Entonces, a través de ellos, pues podemos expresarnos, pero algunas personas no lo pueden. Entonces, estas personas no tienen un plano de igualdad. Esto está contemplado en el derecho humano a la igualdad. Entonces, todos los seres humanos nacimos libres e iguales, pero este plan de igualdad y de libertad obliga al Estado a que estemos en un plano de libertad de acceso, pero pues no, el Estado no ha asumido la obligación de dotar a todos de las herramientas tecnológicas, ni siquiera de los dispositivos, ni siquiera de Internet. Entonces, pues estamos algo lentos en el momento de que podamos tener todos acceso tanto a dispositivos, a el Internet, que es la señal, y que tengamos acceso a, pues ahora, plataformas, que sea libre el uso de Internet, que sea libre el uso de plataformas, lo cual no está sucediendo. Hay como que una competencia en precios ahí en las cuestiones de las diversas plataformas. Y ahora también el uso de la tecnología de la información en esto que es la inteligencia artificial,
Bueno, ahora sí que gracias a Google que nos ha estado ayudando. No es comercial, pero es pues una gratitud. Eh, yo creo que general, porque en forma gratuita nos permite el ingreso a su inteligencia artificial, que de alguna forma es la más evolucionada y que la que tiene toda la información y acceso a todos los datos que contiene Google, que como fue de los pioneros en esta materia, pues ha recopilado muchísimos datos, ¿no? Que ya controla muchas otras páginas, muchos otros datos humanos y pues su biblioteca es enorme, ¿no? Y tiene acceso a los datos globales. Entonces, pues eso nos permite tener acceso a la inteligencia artificial en forma genérica, pero pues se requiere tanto la señal de Internet como el, en los dispositivos. Entonces, pues no todos tenemos dispositivos, los mismos igualdad, en la igualdad en disposición de los dispositivos para acceder a las tecnologías, al uso de Internet. Y no tenemos los mismos capacidades para su uso, que es la educación que hablamos hace un momento, de analfabetismo, que aun cuando tengas el dispositivo y si no sabes utilizar, no compartes este lenguaje de la técnico con la computadora, con el computador, con tu laptop, con tu teléfono, pues es imposible que te comuniques en ambas vías y que tengas pleno desarrollo de la inteligencia artificial o de uso de esta. Como vemos, pues no existe reglamentado en los estados aún en forma específica un derecho humano, pero como vemos, sí existe ya en estos derechos de última generación que incluso han sido reconocidos por la ONU como derechos humanos en una de sus declaraciones. Que son los derechos digitales. Entonces, esta materia es la protección en el entorno digital. La declaración es la resolución de la ONU sobre privacidad y libertad en la era digital. Desde 2006, la Asamblea General de la ONU emite resolución que exigen a los estados proteger la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en Internet, considerando la colectividad como un motor de desarrollo. La Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales es un pacto de la Unión Europea que pone a las personas en el centro de la tecnología, promueve la seguridad en línea, la libertad de elección frente a algoritmos y la desconexión laboral. La Carta Iberoamericana de Principios de Derechos en Entornos Digitales, firmada en 2023 por países de América Latina y España, busca cerrar esta brecha digital y proteger a los usuarios frente a la inteligencia artificial. Y la Declaración Conjunta sobre Inteligencia Artificial y la Libertad de Expresión de la Niñez, emitida en el 2026 por relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU. Exige que los entornos digitales y la inteligencia artificial sean seguras por diseño para los menores de edad. Los 5 pilares de los derechos digitales humanos, reconocidos en casi todas estas cartas y declaraciones nacionales, como la pionera de las cartas de derechos digitales en España de 2021, es universalidad y acceso, garantizar Internet para toda la población para acabar con la exclusión social. Esto que nos referíamos de analfabetismo, pero también el acceso a las herramientas, el acceso a Internet, el acceso a dispositivos y el acceso ahora a la inteligencia artificial, libertad de expresión e información. Esto es parte de ese derecho porque no podemos tener acceso a los datos y interpretarlos, codificarlos y decodificarlos si no tenemos educación en materia digital. Esa es ahora un derecho humano y es además una obligación del Estado el proveerlo. La privacidad y control de datos, bueno, sigue siendo una obligación del Estado el protegernos en el entorno digital, pues han sobrevenido un sinfín de tipos de delitos en la era digital que han tenido que estarse normando en los códigos penales, en las leyes administrativas, para brindarnos protección, seguridad y certeza en materia digital, en la materia de toda la información y desinformación que obra dentro de la red. No, no discriminación, por cierto, la desinformación o la información falsa, ese es un delito en contra del derecho a información y además es
pues una forma de discriminación, es privarte del derecho a tener la información cierta y veraz. No discriminación algorítmica, que la inteligencia artificial y decisiones automatizadas no discriminen por tu raza, género o condición. Pero pues es también de los programadores. Si tú lo estás programando así, pues el que está cometiendo esta discriminación es el que lo programa. Seguridad digital, protección efectiva de los ciudadanos con fraudes, acosos y ciberdelitos. Estos son los principales derechos que se han tomado en los derechos digitales humanos. Pero pues como vemos, el artículo primero de la Carta de Derechos Humanos y el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo reconoce, establece el derecho de todos, los derechos humanos, pues el derecho a la igualdad. Y en este derecho a la igualdad, pues precisamente es este acceso a a un medio ambiente digital digno y seguro. Artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, o sea, para todos, independencia, que no estén condicionados, indivisibilidad y progresividad. Entonces, pues si estamos hablando de los derechos de última generación, pues estos progresivos. Está bueno, queda prohibida toda discriminación motivada por cualquier razón de origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, estado civil, cualquier otra, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y pues lo tendríamos que correlacionar con el artículo tercero, que es el derecho a la educación. Y bueno, al ir correlacionando estos derechos, tanto el derecho a igualdad como el derecho a la educación, obviamente estamos ya abordando el tema digital. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación y Estado, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforme a la educación básica. La media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Y bueno, el Estado priorizará el interés superior de niñas y niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Entonces, pues vemos que es bastante difícil para el Estado asumir las obligaciones a las que se ha obligado a través de la Constitución, como es el derecho a la educación de los niños, y tenemos un entorno digital bastante peligroso, lleno de violencia. Y pues bueno, esta es parte de la obligación del Estado, no únicamente en cuanto a los niños, sino también en cuanto a las personas mayores de edad. Bueno, esta es la fracción segunda. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, el fanatismo y los prejuicios. Y en inciso C de esta fracción, contribuirá a las mejores convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, religión, de grupos, de sexo e individuos. Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combate la desigualdad
socioeconómica, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios de educación. En la Escuela de Educación Básica de Alta Marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos. Con énfasis en las de carácter alimentario, asimismo se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Entonces, como vemos aquí, lo que el Estado le falta son recursos humanos, recursos económicos y humanos para la capacitación y pues también el tener la disponibilidad tanto de un sistema propio. En México ya se empieza con el Internet, a proporcionar Internet a través de la CFE, que es la empresa de energía eléctrica del país, y a través de ella ya se empieza a proporcionar el servicio de Internet. Y bueno, vamos avanzando poco a poco, pero observemos que si no está en forma expresa, sí es un derecho humano y ya está reconocido, pero lo tenemos que desglosar dentro de los demás derechos humanos. Y al momento en que vemos que los derechos humanos están correlacionados, interdependientes y son indivisibles. Lo que quiere decir es que al momento que afectas un derecho humano, afectas a todos. Entonces, cuando observamos el derecho a la inteligencia artificial, observamos que si lo quitamos, afecta a todos los demás derechos. Porque, por ejemplo, en el derecho al trabajo, pues no estaríamos en un plano de igualdad de competencia. De hecho, es una obligación ahora en capacitar en materia de tecnologías y en materia de informática y en materia de inteligencia artificial, si no, pues resultan las personas obsoletas como trabajadores. Y bueno, pues es una obligación del patrón y es un derecho de los trabajadores en esto. También, pues se han desarrollado lo que son los trabajos bueno, virtuales, y también tenemos los contratos, ¿no? De ese tipo, los contratos laborales, pero también los contratos de todo tipo, civiles, mercantiles, ya los encontramos también en virtuales, y pues con auxilio de la inteligencia artificial, pues nos ayudan a perfeccionarlos. El derecho a la justicia, bueno, ahora todos los tribunales pues ya deben estar digitalizando los expedientes para evitar el uso de papel, y además el acceso a la justicia a través de los medios digitales, y pues la inteligencia artificial nos auxilia para tener una buena interacción y pues poder llevar a cabo una mejor administración de justicia, lo que no todos han estado haciendo. Criticamos en México, en Coahuila en concreto, porque se nos ha implementado sistemas que no han sido evaluados, sistemas que no han sido sometidos a escrutinio estricto, porque si tienes un sistema que no funciona, un sistema que estás experimental, pues lejos de ayudar a la justicia, la coarta y perjudica a los justiciables. Y bueno, ha tenido sesgos y ha tenido un uso irresponsable por parte de los gobernantes que administran sus sistemas, por lo cual sí afecta, ¿verdad? Entonces es otro derecho humano, el derecho al acceso a la justicia, es un derecho humano al agua potable, pues ahora a través de la inteligencia artificial, cuando le pides por ahí a la tecnología que te active el calentador del baño, que te active el servicio de agua, que te prenda la bomba para que suba el agua a tu tinaco o a tu cisterna, y bueno, aunque se apague, y pues tú ya le estás dictando órdenes a un sistema de inteligencia artificial que tú también debes saber manipular. Entonces, pues ya en materia de agua, en materia de energía eléctrica igual, tú le ordenas y empieza, lo prende o lo apaga en el acceso a la energía eléctrica, el acceso a la vivienda, pues ahora tenemos las viviendas verdes, las viviendas tecnológicas, que bueno, pues ahora ya para que no esté prendida continuamente, pues tienes inteligencia artificial, te abre el portón, te lo cierra, como lo veíamos, el refrigerador con inteligencia, el refrigerador inteligente, el horno, la estufa, y ya todo es inteligente. Entonces tenemos ahí inteligencia artificial trabajando para nosotros. Entonces necesitamos estar en esto también, en los alimentos. Bueno, pues la inteligencia artificial, ahora tú le das la orden, voy a llegar a comer a tal hora, prendes ahí la orden para que el horno lo cocine, y para cuando tú llegues pues ya esté caliente, ¿no? Entonces, por ejemplo.
Entonces, hay muchas cuestiones de la vida que ahora, el derecho a la educación, ahora para acceder a tus clases, pues necesitas la inteligencia artificial para realizar tus tareas, para realizar el trabajo de maestro incluso. Entonces, vemos, está interactuando todos los derechos humanos. Entonces, si en un plano de igualdad queremos a los seres humanos en un plano de igualdad y en un trato igual y de acceso igual y en condiciones iguales de competencia, tanto laboral, trabajo, deporte y demás, pues necesitamos tener un acceso a la inteligencia artificial para todos, en forma igual y libre, sin costo. Eso es lo que aspiramos en el futuro inmediato, que pronto estemos todos debidamente capacitados para llevar a cabo el uso racional de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad y en beneficio de todos. Y porque requerimos que los demás tengan este acceso. Por ejemplo, tú quieres un médico que tenga esta herramienta para que no falle en su trabajo cuando te vayan a operar o a un familiar, ¿no? Igual requieres que un abogado que tenga acceso a estas herramientas, pues para que tenga el menor número de errores y que tenga la mejor información para hacer una defensa de tu libertad, de tu familia, de tus hijos, y pues requieres esto. Igual, si vas con a que te arreglen tu automóvil, quieres que tenga la mejor inteligencia artificial para que no se equivoque el mecánico en el momento de estar realizando el servicio mecánico de tu automóvil y que esté bien, ¿no? Los aviones, los barcos requieren de esta herramienta para que haya el menor número de errores humanos posible, pero pues necesitamos tener o ser debidamente educados en el sistema de la inteligencia artificial porque viene a cambiar lo que es la estructura del mundo, es como el efecto mariposa, ¿no? Entonces, al momento en que se creó la inteligencia artificial, vino a cambiar la forma de trabajar y de vivir en este universo, en este mundo. Entonces, pues tanto en tu vida, afecta tu vida social, afecta tu vida deportiva, tu vida académica, tu vida amorosa, afecta todas las áreas de tu vida y a la inteligencia artificial. Entonces, no basta con tener una laptop, no basta con tener el acceso a la informática, que ahora requerimos también el acceso a la inteligencia artificial para vivir en un plano de igualdad y tener ahora sí que el acceso a todas las herramientas que nos permitan desarrollarnos de forma plena como seres humanos y poder brindar lo mejor de nosotros a la humanidad y ser productivos para los demás y para nosotros mismos. Esto desde un punto utilitario, pero también desde un punto moral, que es precisamente el derechos humanos que más o menos nos dan la pauta para que todos tengamos el mismo acceso en plano de igualdad a todas las herramientas y pues la herramienta de la inteligencia artificial como un patrimonio de la humanidad. Entonces debemos tener acceso a esta información y debemos tener el acceso a desarrollarnos en ese mundo virtual y en ese mundo material, porque este trabajo de la inteligencia artificial impacta en la vida real, en la vida material de los seres humanos, en la vida social, en el medio ambiente, tanto tecnológico como en el medio ambiente arquitectónico. Imagínense, la inteligencia artificial ahora es quien construye los edificios, ya no lo es a mano alzada, como lo hacían en antaño los ingenieros civiles y los arquitectos. Ahora ya la inteligencia artificial lo hace en segundos, lo que antes les costaba un trabajo de medio año, de un año, para hacer estos diseños. Y bueno, tengo la experiencia de haber estado trabajando en el diseño, con arquitectos y ver todo su trabajo a mano. Extraordinario, era de verdad un arte el que pudieran con un bolígrafo, con una pluma, hacer tantos detalles. Y ahora esto se mejora mucho con la inteligencia artificial, que captura ahí, pues, también esta exactitud de los trazos, ¿no? Entonces, muchísimas cosas que tenemos que aprender de la inteligencia artificial y que debemos hacer uso de ella y que es un derecho humano. Sí, pero exijámonos a nuestros gobernantes para que nos den acceso y no nos coarten. Entonces tenemos que descubrir qué es el derecho humano a la inteligencia artificial. Pero todo esto que hemos platicado no lo van a encontrar todavía en Internet en forma tan expresa como lo vemos ahorita eh, estudiado, pero lo vamos a encontrar en forma
en esta forma dispersa, ¿no? Que tenemos que reunir todos estos elementos para descubrir que en realidad sí se trata de un derecho humano. Recuerden que los derechos humanos no son dictados por el Estado, no son, son reconocidos por el Estado. Entonces es un derecho humano que encontramos en la naturaleza. Entonces en la naturaleza de las cosas vemos que la inteligencia artificial es un derecho humano ahora para los seres humanos. Y bueno, imaginen a una persona que con capacidades distintas, que su inteligencia o tiene un defecto para auditivo o visual, y con la inteligencia artificial puede sustituirlo, puede apoyarse en esta para sustituir o para suplir aquella deficiencia y pues ya estar en un mejor plano de igualdad. Imaginen, tenemos acceso, es un derecho humano la inteligencia artificial o no. Para estas personas con capacidades distintas, obviamente que sí lo es, porque les hace colocarnos en un plano de igualdad humana. Entonces, precisamente de eso se trata la justicia, de que todos estemos en un plano de igualdad, podamos convivir en un plano de igualdad y no estemos uno sobre otro. Entonces, pues que todos podamos aportar tanto a la vida social como a la vida individual de las personas y nuestra propia vida. Entonces, pues es nuestro derecho el vivir sanos y mejor cada día, en unas mejores condiciones de vida, eh, como es estas personas que requieren de estos instrumentos para comunicarse, incluso algunas personas que no pueden hablar, y a través de la inteligencia artificial pueden hacerlo, personas que no pueden escuchar en forma natural, pero con el uso de la inteligencia artificial, sustituyendo la función neurológica, pueden lograr escuchar y comunicarse. Las personas que no pueden ver y gracias a la inteligencia artificial pueden, a través del procesamiento de datos de una cámara, pueden lograr informar al cerebro para lograr los mismos efectos que fuese captado por el ojo humano. Entonces, imaginen, es un hermoso mundo en el cual estamos inmersos todos. Los invito a que cada vez tengamos un estudio más profundo sobre lo que sucede en el mundo digital. Y muchísimas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Recuerden, ahora somos ciudadanos universales dentro de ese universo virtual donde todos debemos ser mejores y ser iguales. Hasta pronto. Gracias. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026, Seminario Internacional, la inteligencia artificial y el derecho. El título de la ponencia: ¿existe un derecho humano a la inteligencia artificial? La misma que estuvo a cargo por el doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Él nos ha acompañado remotamente desde el hermano país de México. Para el directorio del instituto, nuestras alianzas estratégicas de este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, para todos nosotros, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Un abrazo muy fuerte, maestro. Muchas gracias. Igualmente, hasta pronto. Un abrazo a todos.